Muy fea. Es decir, sé escribir libros, pero no sé mirar un horario. Me ha quedado claro porque pensaba que tenía que estar aquí a las 5, no a las 4, y me he dado cuenta a las 4:15, con lo cual he procurado darme toda la prisa posible, pero bueno, al final he llegado. Entonces, antes de nada, disculpad el retraso, evidentemente, porque no es de recibo, pero bueno, no pude hacer otra cosa. Bueno, sí puedo hacer una cosa, que es aprender a mirar horarios como Dios manda en el futuro. Bueno, gracias por estar aquí. Voy a hablaros de mi última novela, que salió este año, El último pasajero, y de dónde sale esa novela, qué es lo que pasó mientras estaba haciendo esa novela, y unas cuantas cosas divertidas, unos cuantos secretos. Veréis, supongo que algunos de los aquí presentes habrán leído la novela, no sé si todos, a lo mejor alguno no. Os puedo contar un poco por encima de qué va El último pasajero. Es una novela que arranca una noche de agosto de 1939, cuando un viejo buque carbonero, el Pass of Ballaster, está cruzando el Atlántico, cargado de carbón hasta el borde de sus bodegas, cuando de repente tropiezan con un enorme banco de niebla. En medio de ese banco de niebla, el capitán ordena a un par de marineros que vayan a proa. El desastre del Titanic está muy reciente y es factible chocar contra un iceberg. Estamos hablando de una época donde el radar todavía no existía. El capitán de este buque carbonero envía a un par de marineros a proa y de repente en medio de la niebla ven aparecer una enorme silueta que al principio toman por un gran iceberg, pero que realmente es un enorme transatlántico que está flotando a la deriva, con los motores apagados, las luces desconectadas y aparentemente sin nadie a bordo. Tratan de ponerse en contacto con este barco, nadie responde por radio, la radio no funciona, nadie responde a las señales de luz, ni a las señales radiofónicas, ni a los altavoces. Y finalmente deciden enviar una partida de abordaje para descubrir qué es lo que pasa a bordo de este enorme barco que se llama Valkyrie, que está flotando a la deriva. Cuando suben a bordo, efectivamente descubren que no queda nadie, excepto un pequeño bebé de pocas semanas que alguien ha envuelto de manera apresurada en unas sábanas y ha dejado en medio de una pista de baile. Pero sin embargo, la comida está recién servida en el restaurante, las bebidas aún están frías, el hielo se está derritiendo. Es decir, hasta apenas media hora antes aquel barco estaba lleno de gente y no queda absolutamente nadie. Remolcan este barco a puerto pensando que va a ser la gran historia del siglo, es un rescate increíble, pero cuando llegan a puerto descubren que acaba de estallar la Segunda Guerra Mundial, con lo cual la noticia pasa absolutamente desapercibida en todos los medios de comunicación, hasta que, ya en la actualidad, 70 años después, un hombre de negocios decide restaurar este barco que lleva 7 décadas pudriéndose lentamente en un puerto, ponerlo otra vez en condiciones de navegación y repetir paso por paso aquel viaje de 7 décadas atrás para descubrir qué pasó con el Valkyrie y quién era aquel último pasajero. Bueno, y estos son las 40 primeras páginas del libro, o sea que ya podéis imaginaros cuál es el devenir de la historia. Cuando yo empecé a escribir esta historia, yo tenía muy claro desde hacía mucho tiempo que me apetecía escribir una historia ambientada en un barco. Me apetecía muchísimo porque en todas mis novelas siempre habían aparecido barcos. Es una especie de fijación inconsciente que tengo. A lo mejor obedece a que yo vivo al lado del mar y entonces para mí forma parte de mi vida, ¿no? Lo que pasa es que me apetecía escribir una novela ambientada en un barco en el que el barco no fuese solo el escenario, sino que fuese también una especie de protagonista de la historia. Y ahí empecé a encontrarme el primer problema. El primer problema es que para contar una historia que está ambientada en un barco de los años 30, yo tenía que subirme a un barco de los años 30 para poder narrar exactamente cómo son esos pasillos, cómo son esos camarotes, cómo son esos salones. Yo tenía que subirme a bordo de uno de estos barcos. Y aquí me encontré con un problema. No queda uno solo de esos barcos de la época dorada de la navegación a flote. Los que no fueron torpedeados o hundidos durante la guerra fueron desguazados en los años 50 cuando llegó la aviación comercial. Claro, pensad que cuando llegaron los años 50 y los vuelos transoceánicos empezaron a ser baratos y numerosos, los barcos dejaron de tener sentido comercial, por lo tanto dejaron de ser rentables. Entonces no había barcos, no hay barcos para que yo me pudiese subir en uno de esos y pudiese vivir qué es lo que sucede allí.
Y entonces tuve que recurrir al plan B. Y el plan B consistía en conseguir mucha documentación de época, es decir, desde fotografías, libros de fotografías de época, a diarios de viajes, diarios marítimos de la época, o incluso al final tuve que recurrir a la Lloyds, la aseguradora británica, que me envió unos inmensos planos, le llaman ellos los blueprints, son como una especie de sábanas azules y blancas gigantes de los planos de los barcos de la época. Si se los pides y se los pagas, te los envían, una especie de locura desplegar aquello en mi estudio en las paredes para que yo pudiese tener una referencia. Pero cuando estaba haciendo esta búsqueda, empezaron a pasar cosas muy divertidas, eran como señales en el camino, como pequeños faros que me indicaban que iba por el camino correcto. La primera era que muchos de estos libros están descatalogados, son casi imposibles de encontrar porque, bueno, a muy poca gente le interesa cómo puñetas era realmente un barco de los años 30. Entonces los libros técnicos, muchos de ellos publicados por editoriales británicas de los años 60, desaparecieron esas editoriales, son imposibles de encontrar. Y la única manera que tenía de encontrarlos era pues a través de páginas web en internet, eBay, en Amazon algunos, y en librerías de segunda mano. Bien, estando yo un día en Santiago de Compostela, entré en una librería de segunda mano y empecé a rebuscar allí, y de repente encontré un libro que me venía perfectamente bien para hacer la documentación de esta novela. Lo cogí, me sorprendí de encontrarlo y me lo quedé automáticamente. Y una vez que lo pago, me doy cuenta al abrirlo que tiene un ex libris, un cuño de su anterior propietario. Ese cuño era un cuño muy curioso. Era un lobo con un trébol en la boca. Y no ponía absolutamente nada más. No ponía ni el nombre, no ponía ex libris, no ponía nada más. Me llamó la atención. Le pregunté al librero si sabía de dónde había salido este libro. El librero en una librería de viejo no se acordaba, evidentemente, de quién le había vendido ese libro, a quién se lo había comprado. Y me lo guardé como anécdota. Pero es que resulta que aproximadamente 6 meses después estaba en Barcelona. Había ido a dar una charla a una facultad, tenía tiempo, estaba paseando por el barrio gótico de Barcelona antes de coger mi vuelo, y entré en una librería de viejo, empecé a rebuscar y de repente encontré otro libro que me venía muy bien. Lo cojo y cuando lo abro descubro que en la guarda tiene el mismo ex libris del lobo con el trébol. 2 libros que pertenecieron a la misma biblioteca en los años 40, que estaban separados por más de 1000 kilómetros de distancia y que para escribir esta novela acabaron juntándose de nuevo en mis manos. No sé quién era su propietario, no sé por qué su ex libris era un lobo y un trébol. Lo único que sé es que a mí me parece una señal tan potente que yo de alguna manera tuve que incorporar un lobo y un trébol dentro de la novela porque me parecía que era casi como una especie de lucecita encendida que decía vete por aquí. Después, mientras seguía investigando, de repente me pasó otra cosa, otra lucecita en el camino. La siguiente lucecita en el camino fue cuando el buque carbonero, al principio de la novela que os contaba antes, que encuentra este barco, al Valkyrie, el nombre que le puse fue Pass of Ballaster. Pass of Ballaster es, como muchos buques de la época, tenían nombres de accidentes geográficos. Entonces el Pass of Ballaster es un estrecho que está en una zona de la costa británica. Me parecía que era un nombre que le quedaba bien. Pero resulta que una vez que ya estaba el manuscrito entregado, me invita un amigo a su casa, tiene un pequeño pazo en el rural gallego, y veo que en la fachada tiene colgada una campana de bronce, una campana naval. Yo me acerco a la campana para echarle un vistazo, me gusta toda esa imaginería marítima, y imaginad qué cara me queda cuando veo que la campana tiene grabado un nombre que pone Pass of Ballater. El mismo nombre, pero sin una S. Claro, me quedé petrificado porque dije, esto es imposible, ¿cómo es esto posible? Claro, resulta que después me di cuenta que yo, a la hora de hacer la transcripción, cuando había buscado en un atlas, me había gustado cómo sonaba Pass of Ballaster, pero es que lo había notado mal, era Pass of Ballater. O sea, existió ese barco existió, no como Pass of Ballaster, existió como Pass of Ballater, yo había notado mal el nombre, y esa campana acabó en un desguace en los años 70, ese barco fue desguazado en Vigo en los años 70 y esa campana, por un rebote de la vida, acabó colgada en la puerta de una casa y yo me la fui a encontrar cuando había escrito un libro donde aparecía ese barco. O sea, me parecía otra piedrecita en el camino, otra señal luminosa que apuntaba en la dirección correcta. Pasaron más cosas de estas por el camino. Lo que pasa es que cuento todo esto y suena como un poco a que estaba como todo prefijado, todo premarcado. Y la verdad es que no sé muy bien, pero fue una novela que disfruté mucho escribiéndola y que resultó realmente
interesante de escribir. El Valkyrie, el barco protagonista, era un barco que tenía que estar vivo. Entonces, lo primero que me tenía que plantear era si iba a escribir sobre un barco que existió o si me lo iba a inventar de cero por completo. Entonces, el Valkyrie, el barco que aparece en El último pasajero, es un barco que existió pero solo sobre el papel. ¿Qué quiero decir con esto? Es un barco que en teoría iba a ser entregado a la KdF, a la Kraft du Freud. La Kraft du Freud era una organización nazi de los años 30, bastante poco conocida, pero que tiene una historia increíble detrás. La KdF tenía como función facilitarle vacaciones de verano a los trabajadores del Reich. Parece increíble, ¿no? Cuando estamos hablando de un universo tan perverso como el nacionalsocialismo, que de repente se sacasen esa historia de la manga. Es decir, cualquiera que se haya subido en un coche Volkswagen, de la marca Volkswagen, se ha subido en un coche que es primo lejano, descendiente de los coches que fueron fabricados por y para la KdF. El primer Volkswagen fue fabricado para la KdF. Cualquiera que haya ido en un crucero, lo único que está haciendo es repetir lo que hacía la KdF, es decir, llevaba cruceros para todo el mundo. Fue la primera organización que popularizó los cruceros. Bien, entonces la KdF tenía sus barcos de crucero donde los trabajadores del Reich podían ir a darse, pues bueno, pues a conocer mundo, cuando conocer mundo para un trabajador era algo absolutamente impensable. Pero se encontraron con un problema, no tenían barcos al principio y entonces alquilaban los barcos o se los compraban a otras compañías. Y parecía que la KdF estaba perseguida por una maldición porque todos, absolutamente todos sus barcos tuvieron un final trágico. Los que no naufragaron, embarrancaron, los que no embarrancaron tuvieron incendios, los que no tuvieron incendios tuvieron inundaciones a bordo. Todos los barcos de la KdF parecían estar perseguidos por una sombra negra. Entonces la KdF finalmente decidió construir sus propios barcos. Llegó a construir dos. Uno era el Robert Ley y el otro era el Wilhelm Gustloff. El Robert Ley fue construido y en el año 1942, en plena guerra, cuando servía de refugio para gente que estaba en el puerto de Hamburgo y servía de refugio para gente que había perdido sus hogares en los bombardeos alemanes, fue bombardeado en el puerto y se fue al fondo del puerto de Hamburgo con 5.000 personas. Pero es que peor fue lo de su hermano, el Wilhelm Gustloff, porque una noche muy fría, el 30 de enero de 1945, cuando huía de Prusia Oriental cargado de refugiados, de soldados heridos, de civiles que huían del avance del Ejército Rojo, fue torpedeado en la noche del 30 de enero por un submarino soviético y se fue al fondo con 10.000 personas. Es la mayor tragedia naval de la historia de la humanidad. Es muy poco conocida porque, evidentemente, en ese fragor de la guerra, es como, para que os hagáis una idea, es como si 3 Titanics se hubiesen hundido uno al lado del otro y nunca hubiese aparecido ningún Carpathia para rescatar a los supervivientes. Entonces, el Valkyrie tendría que ser el tercer barco de la serie. Es decir, primero fue el Robert Ley, después el Wilhelm Gustloff y después tendría que haber sido construido el Valkyrie. El Valkyrie no llegó a ser construido jamás porque la Segunda Guerra Mundial estalló y de repente pues, los alemanes tenían más necesidades de construir submarinos y aviones de combate que barcos de recreo y jamás llegó a salir del papel. Pero yo sí que aproveché esa historia del Valkyrie, esa leyenda negra que perseguía esos barcos, para dar el trasfondo histórico para esta historia, para la historia del último pasajero. No sé cómo voy de tiempo. Bien, muy bien. A todo esto, si alguien quiere hacer alguna pregunta, desea interrumpirme o desea plantearme algo, yo os invito cordialmente a que lo hagáis porque si no siempre es muy aburrido estar escuchando a la misma voz todo el rato una y otra vez. Os contaba que, bueno, pues que todo este proceso de la novela pues fue un proceso donde parecía que las piezas iban encajando solas, pero de repente llegó un punto en el que me encontré con que la historia tenía que saltar al presente, saltar a la realidad del presente. Y es cuando aparece la protagonista de esta historia, que es una mujer, es Kate. Para mí era un desafío escribir una novela planteada desde el punto de vista femenino, planteada desde el punto de vista de una mujer. Y eso es porque, evidentemente, yo soy un hombre y meterse en la cabeza a una mujer para hacer que sea una protagonista creíble es terriblemente difícil. ¿Por qué? Las respuestas racionales de un hombre y una mujer son básicamente las mismas. Las respuestas emocionales, las respuestas irracionales, por decirlo de alguna manera, somos totalmente distintos, afortunadamente. Y entonces, para mí, conseguir que un personaje femenino tuviese una voz que fuese creíble y que no sonase impostado, que no sonase no, es un tipo escribiendo, poniéndose en el papel de una mujer, pero el personaje no es creíble, era quizás la parte más complicada de todo esto.
y la verdad es que me gustaba el desafío, pero al mismo tiempo también me asustaba un poco, porque tenía que hacer algo que no había hecho nunca en ese sentido, o que no lo había hecho tan a fondo, y tenía que resultar creíble. Entonces, supongo que os podéis imaginar que el peor momento para un escritor es ese momento que va entre que un libro sale a la venta y lo empieza a leer la gente, y el momento en el que empiezas a tener las primeras críticas, ¿sabes? Porque hay un momento ahí, es como una semana en la que tú ya lo has hecho todo, no puedes hacer nada más, y no sabes, estás en la oscuridad más absoluta, no sabes qué está pasando, no sabes si a la gente le está gustando esa historia, si piensan que es una absoluta bazofia, si estás perdido del todo o si realmente tienes alguna posibilidad. Entonces, hasta que empiezan a llegar las primeras reseñas, te empiezan a llegar las primeras críticas, los primeros comentarios, no sabes si puedes hacer respirar o si tienes que meterte en tu casa cerrado bajo 4 llaves y llorar amargamente lo que has hecho mal. En este caso me preocupaba mucho precisamente por lo que os acabo de comentar, y bueno, parece ser que al final Kate es mucha Kate y tiene la personalidad suficiente como para arrastrar al lector y que sea convincente. ¿Alguien quiere preguntar algo? Me he saltado... Sí. Bien. Cuando cuentas lo de la novela, no puedo evitar pensar la premisa, de alguna manera, aunque es distinta, me recuerda al mismo tiempo a un par de películas que también tienen que ver con barcos Sí. olvidados. Una es una vieja película de los 80 llamada El buque fantasma. No, espera, El barco de la muerte. Y hay otra más reciente que es un poco distinta, pero también se basa en un barco fantasma. ¿Tuvo algo que ver en tu inspiración o...? La primera ni me suena, la del buque fantasma, ¿cómo se llama? El barco de la muerte, ni me suena, es la primera vez que la oigo, la del buque fantasma sí me suena. La premisa, el punto de partida es el mismo, pero el desarrollo es totalmente distinto. Lo que pasa es que las historias de barcos fantasmas son historias tan viejas como la humanidad, es decir, la historia del holandés errante es una historia que tiene siglos es decir, un barco que vaga por el océano cargado de almas condenadas, o sea, eso es casi tan viejo como la propia humanidad. Los barcos perdidos del Triángulo de las Bermudas, que es un tema que es como muy jugoso y casi me apetecía tocarlo, pero es que al final decidí soslayarlo porque hay docenas de novelas de la época. Hay una novela fantástica de los años 60, que era un rollo super pulp, que se llama El sumergible fantástico. Quiero decir, es una historia que se ha enfocado muchas veces, pero de muchas maneras distintas. Porque, ¿qué es lo que tiene que nos sigue atrayendo tanto? Cuando quieres contar una historia de fantasmas, y no me atrevo a decir de fantasmas, cuando quieres contar una historia de algo sobrenatural, siempre me planteaba lo mismo. Cuando me cuentan una historia de estas de casas encantadas, por ejemplo, desde Edgar Allan Poe hasta aquí. Es decir, las historias de casas encantadas, habéis visto un montón de películas, habéis leído un montón de libros, pero yo siempre me planteaba lo mismo. Coño, si estás en una casa encantada, ¿por qué no haces lo más sensato? Vete. O sea, sal, abre la puerta y vete, ¿sabes? Es decir, en Poltergeist las pasan canutas, tío. Pírate de esa casa. Y sin embargo, la gracia que tiene un barco es que de un barco no puedes salir. Estás encerrado en un cubículo de acero que flota sobre el mar y tu única opción para enfrentarte a eso, lo que sea que está allí dentro, es afrontarlo. Entonces, quizás por eso nos resulta tan fascinante ese tipo de historias, porque es una manera de decir, vale, es una situación terrible, pero no te queda más remedio que hacerle frente. Entonces, como pasar miedo es algo que en el fondo nos encanta de cierta manera. Después, si queréis, os lo explico. Entonces, precisamente por eso son historias que resultan tan atractivas y por eso se enfocan tantas veces. Lo que pasa es que normalmente se hacen en cine, sobre todo se suele hacer de una manera muy chapucera, ¿sabes? Muy chapucera, muy de repente susto, más que miedo. El susto y el miedo son, como supongo que os habréis dado cuenta, son dos cosas muy distintas. Hay películas de sustos, pero películas de terror pocas. Me refiero, películas de susto son las pelis de adolescentes. Esos que normalmente suele ser una chica rubia con una camiseta muy ceñida que va andando por un pasillo y de repente ¡pum!, se abre una puerta, aparece susto, sobresalto. Vale, perfecto, todo el mundo con eso se asusta, se sobresalta. Conseguir generar miedo es una cosa muy distinta. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, conocéis El Resplandor, ¿no? De Stanley Kubrick. Bien, la novela de Stephen King es brillante, la película es fascinante. Supongo que conocéis todos esa escena en la que, y aquí ya me estoy yendo totalmente de tu pregunta, la del triciclo. La del triciclo. ¿Conocéis esa escena donde está ese pequeño en ese
hotel, que realmente no deja de ser un barco, porque está aislado en las montañas, no pueden salir, y va pedaleando por esos pasillos en un hotel que está vacío, está él solo. Y de repente, al doblar una esquina, se encuentra de frente con dos niñas que están cogidas de la mano y que simplemente le dicen, ven a jugar con nosotras. Es acojonante, se te pone la piel de gallina, pero se te pone la piel de gallina porque está muy bien resuelto, porque sabes que esas niñas no deberían estar allí, porque sabes que es absolutamente imposible que eso esté pasando. Kubrick lo podía haber resuelto como lo resuelven ahora en el cine muchas veces. Podía haberle dado un susto de cojones al espectador al doblar la esquina que las niñas le saltasen encima. Vale, susto. Pero no le hizo falta. Es decir, es capaz de crear durante una escena que dura casi 40 segundos de un niño pedaleando solo por un pasillo y de repente se encuentra dos niñas, un niño que se encuentra dos niñas y dos niñas que le dicen, ven a jugar con nosotros. ¿Qué da miedo de eso? Objetivamente, nada. Y sin embargo, si lo ves todo junto y si lo ves tal y como está montado, es terrorífico, es absolutamente aterrador y no es un susto, es algo que te pone los pelos de punta y te das cuenta de que lo que está pasando ahí es totalmente distinto. Entonces, el problema de las historias de barcos de fantasmas, volviendo a lo que tú me decías, en el cine es que se van más hacia el susto que hacia el miedo. En una novela es mucho más fácil poder tejer esa atmósfera para dar miedo más que para generar un susto. Entonces, yo es lo que intentaba hacer en esta novela, en la del último pasajero. Y creo que ya está. Sí. Sí. ¿Qué es lo que te hace decidirte por cambiar de género en el que ya eres un tío súper reconocido a cambiar al terror? ¿Qué es lo que te hace decidirte? Pues mira, dos cosas. La primera, yo podría haberme tirado escribiendo secuelas de la trilogía Apocalipsis Z tranquilamente, pues años. Lo que pasa es que al final iba a acabar harto de lo que haría, es decir, llega un momento en que me aburriría, y aburrirte mientras estás haciendo algo que te gusta, eso es terrorífico, porque es señal de que has llegado a un punto de ruptura contigo mismo. Segundo, porque llega un momento en que toda buena historia tiene que tener un buen final. Hay que saber acabar una historia. Vosotros seguro que todos conocéis cierta serie de televisión sobre una persona que iba a rescatar a su hermano, que estaba en una prisión y se tatuaba los planos de la prisión, que la primera temporada era fantástica, la segunda era un poco guay, la tercera era ¿qué coño me estás contando? Y la última ya era un plan de, bueno, mira, vete por ahí, ¿sabes? Quiero decir, hay que saber darle un final a las historias. Yo llegó un momento que pensé que la serie Apocalipsis Z acababa ahí y que había que escribir otras historias. Y lo que me apetecía muchísimo era escribir una historia, como decía al principio, de que estuviese ambientada en un barco y en la que el barco fuese un protagonista, porque me parecía que era un reto, que era una cosa muy divertida. El por qué me tiro hacia thriller de terror, o no sé, supongo que al final tú acabas escribiendo aquellas historias que te apetece leer a ti. Entonces, como siempre me han gustado este tipo de historias, supongo que era lo que me apetecía escribir. No me veía escribiendo, no sé, comedia o novela erótica, imagínate, las 50 sombras de Grey, ¿sabes? El despertar sexual de un joven mariano, no me veo. Entonces, pues, me veía más en lo que estaba haciendo. Ahí tengo que utilizar que si lo que querías era terror, pero terror extremo, ahí tendrías un éxito brutal. Sí, pues ¿Fue involuntario? gracias. ¿Alguien más? Venga, que aún nos queda un montón de tiempo. Le metí un montón de prisa y ahora al final resulta que nos queda un montón de tiempo. Pues entonces, mientras tanto, si queréis, os aprovecho para comentaros una pequeña anécdota que me pasó me acabo de acordar ahora, cuando estaba escribiendo esta novela, cuando estaba en la fase de documentación. Resulta que bueno, cuando estabais rebuscando por internet libros para escribir esta novela, de repente un día entro en una página web de subastas de libros y de repente veo un libro que me iba que ni anillo al dedo. No me olvidaré el título en la vida, era en inglés, se titulaba Cruceros alemanes del siglo XX. Tenía que ser mío ese libro, lo necesitaba. Y entonces, armado de confianza, dije, ¿quién puñetas va a pujar por un libro? El precio de salida me parece que era 10 euros, además, una edición de una editorial cerrada, ignota, perdida hace 1000 años. Y de repente me encuentro con que hay otro tipo que está pujando, pero que pujaba, aparte, como si tuviese un grifo del que sale dinero en la pared y el dinero no le importase, ¿sabes? ¿Sabéis lo que os pasa a veces en esto de las subastas? Que como que te engorilas y te vienes arriba, ¿no? Entonces, que te envenenas y ves que el otro puja y tú pujas más y pujas más y pujas más.
y de repente tuve que enfriar un poco la cabeza porque me di cuenta que estaba dispuesto a pagar un precio totalmente absurdo por un libro de hace 50 años que total lo iba a utilizar solo en documentación. Ya cuando íbamos por 400 o 500 euros, dije, no, espera, Manel, ¿qué estás haciendo? O sea, vale, hasta aquí hemos llegado. Entonces lo di por perdido, efectivamente, se lo llevó el otro caballero en cuestión. Ahora sabréis por qué os digo que era un caballero. Al final encontré ese libro, por otro lado, lo encontré en una librería de segunda mano, con lo cual lo pude conseguir un precio, una fracción del precio que hubiese estado dispuesto a pagar. Pero es que resulta que aproximadamente 2 meses después veo que Arturo Pérez Reverte, en un blog que tenía que se llamaba Novela en Construcción, cuando estaba escribiendo El tango de la Guardia Vieja, pone, me acabo de comprar este libro, no sé qué, no sé cuánto, y era ese libro. Y digo yo, coño, aquí va a ser Reverte, espérate. Entonces, claro, yo me quedé con la duda, pero es que resulta que pocos meses después, cuando el libro sale a la venta, estaba comiendo con mi editora de Planeta, con Ángeles Aguilera. Ángeles fue editora de Pérez Reverte en Alfaguara durante mucho tiempo y tiene una relación fantástica con él, se lleva súper bien. Entonces, estaba cenando con él, yo le había contado esta historia a Ángeles y Ángeles se la contó a Arturo. Y podéis imaginaros, la reacción del tipo fue pegar un puñetazo en la mesa y decir, me cago en ese cabrón la de dinero que me hizo gastar con ese libro, dile que quiero hablar con él. Sé que tengo una conversación pendiente con él y es una conversación que no me apetece tener porque creo que me va a decir que le debo pasta. Entonces prefiero dejarlo ahí de momento. O sea, como podéis ver, toda la historia de esta novela ha venido salpicada de cosas súper raras y muy marcianas. Es quizás la novela en la que en la fase de la documentación, que es la fase más pesada, quizás en la que me lo he pasado mejor. O sea, sé perfectamente cómo era la vida a bordo de uno de esos barcos de los años 30. Es absolutamente fascinante. Si os paráis a pensar que esos barcos enormes, que a lo mejor llevaban 3.000 pasajeros, ¿no? De los 3.000 pasajeros que llevaban, 3.000 en el caso de los más grandes, es decir, no eran tan grandes como son hoy en día, 2.000, 3.000 pasajeros, en primera clase, que podrían ir unos 100 o 200, como mucho, como muchísimo, ocupaban ellos aproximadamente el 50% del espacio del barco. El otro 50% se lo tenían que repartir los pasajeros de segunda, que tenían un buen trozo, y después los pasajeros de tercera eran los que iban acumulados en los sollados del fondo, que eran los pasajeros de tercera, eran pues en su mayor parte emigrantes que cruzaban a América o Asia en busca de una nueva vida. Yo, que soy de Galicia, conozco infinidad de historias de gente que sus antepasados emigraron en esos barcos y ellos no iban en primera, iban en tercera. Viajaban bien, o sea, no digo que fuesen encadenados como esclavos, pero las condiciones de viaje eran duras, no tenían nada que ver con los viajes en primera clase. Los viajes en primera clase, para que os hagáis una idea, un pasaje de primera clase equivalía al sueldo de 2 años de un operario. Es decir, era algo que estaba al alcance no solo de los ricos, de los muy ricos. Para poneros un ejemplo, es como si hoy para viajar en avión, para viajar en primera clase tuvieses que pagar lo que tú ganas en 2 o 3 años, con la diferencia de que las condiciones de viaje serían totalmente distintas. Tenían que hacer enormes palacios sobre el agua, tenían que ser cada vez más excéntricos y cada vez más especializados para atraer a esa clientela, porque esos 100 o 200 eran los que realmente hacían que el viaje fuese rentable, los que generaban el beneficio. Los que iban en tercera lo único que hacían era cubrir los costes del trayecto. Entonces, los barcos de la época de repente empezaron una competición totalmente absurda de ver quién tenía la decoración más estrambótica, la decoración más recargada, las actividades más extrañas. Es decir, las piscinas en los barcos, que era una marcianada, empezaron a aparecer en esa época. ¿Qué pasa? Eran unas piscinas que, si veis las fotos de la época, eran increíbles, porque está el borde de la piscina aquí y el borde del agua está como 1,5 metros más abajo, porque en aquella época los barcos no tenían estabilizadores y entonces, con oleaje de lado, si el agua estaba muy alta, pues corrían el riesgo de que el agua de la piscina acabase repartida por toda la cubierta, entonces la tenían que meter mucho más abajo. Había barcos que se especializaban, los decoraban como si fuese un antiguo palacio egipcio, otros como si fuesen termas romanas, otros como si fuese un palacio del Renacimiento. Si tenéis curiosidad y buscáis fotos por internet, os podéis quedar impresionados, porque era un entorno, en una época tan mágica que no se va a volver a repetir, jamás se va a volver a viajar de esa manera. La gente que viajaba en primera le daba igual el destino, lo importante en sí era el viaje, la experiencia del viaje. Y eso ha desaparecido para siempre. También por eso me apeteció un poco retratar toda esta historia, todo ese universo que me fascinaba en esta historia, en la del último pasajero. ¿Sí? ¿Cómo crees que el último pasajero se hablará de esta novela? ¿Quién hablará de ella? ¿Y cómo hablarán de ella dentro de 50 años? ¿Ha venido ahora? Pues mira, no tengo ni puñetera idea, pero
es que no tengo ni idea. Es que es una de las preguntas más difíciles que me han hecho en mi vida. Quiero decir, es el sofá. Estáis ahí como en una zona Ikea. Es que desde aquí tenéis que veros. Estáis en una zona de sofás y al fondo tenéis una cocina. Estáis muy anuncio de Ikea. Y me hacen una pregunta muy rara desde la sección Ikea de la sala. No lo sé, no tengo ni idea. Quiero decir, yo no escribo pensando en que voy a pasar a la posteridad de las letras. Yo escribo para hacer lo que me apetece, que es contar historias que entretengan. Vamos a ver, la literatura es como el cine, en el sentido de que hay gente que escribe para crear grandes obras de arte y hay gente que escribe para hacer blockbusters que entretengan a la gente y que se lo pase bien. Es decir, hay gente que prefiere ir al cine a ver cine de autor, ¿sabes? Irse con Garci, con la pipa, ahí a ver una película de cine neorrealista checo y salir impresionado y deslumbrado por ese plano fijo de 7 minutos de una bolsa de patatas fritas. Y hay gente que prefiere ir a ver, pues no sé, pues una película de estas, pues Hollywood, que le entretiene, que sabe que no es una película que a lo mejor va a pasar a la historia, y que le entretiene. Yo no sé en qué punto estoy en el intermedio. Espero no estar ni en Transformers 3, por un lado, ni en la película esta de la bolsa de patatas fritas, ¿sabes? O sea, tengo que encontrar mi hueco en medio. No sé, ni siquiera sé si alguien se acordará de cualquier cosa que haya escrito dentro de 50 años, o a lo mejor resulta que aparezco en los libros de texto. Yo qué puñetas, no lo sé. Eso, solo el futuro lo sabe. Pero pienso una cosa, la mayor parte de los autores que hoy en día, la mayor parte no, pero el 50% de los autores que hoy en día se estudian como grandes autores de la historia eran tipos que cuando escribían no vendían un puto colín y no tenían idea de que iban a pasar a la posteridad. Tipos que eran muy populares en su tiempo cayeron en el olvido. Y tipos que eran muy populares en su tiempo hoy en día son grandes figuras de las letras. Quiero decir, Lope de Vega era un fulano que vendía un montón. Garcilaso la Vega también, pero coetáneos suyos que vendían todavía más, no se acuerda nadie de su nombre. Entonces, es muy relativo, no lo sé, yo qué sé. Es una pregunta muy complicada, ¿cómo me preguntas eso? ¿Alguna más? Venga, que no muerdo. Me dan así estos estallidos de ira, pero no muerdo. Ya, no, ya veo que... O lo he dejado todo muy claro, o... Dime. No, solamente, has dejado pendiente decir lo de por qué queremos el terror, por qué nos gusta el terror. Ah, sí. Y aparte iba a preguntarte, bueno, una de las mejores escenas de terror, las que peor lo he pasado, según lo quieras ver, sin duda es en La ira de los justos, dentro de un vagón de tren. Sí. Y quería preguntar, efectivamente, ya que has hablado del amor al terror, si hay escenas de ese tipo en el último pasajero. Mira, te respondo por partes. Primero, la escena esa, la famosa escena del vagón de La ira de los justos, que es una escena que a muchísima gente le impresiona. No voy a entrar a destriparla, lo siento, que si quien no la haya visto tendrá que leerse el libro, pero es que si no, destriparía mucho de esa novela. Realmente no es una cosa que me haya sacado de la manga. Eso forma parte de cosas que leí sobre el transporte de judíos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Escenas de ese estilo realmente se produjeron, no tal y como están narradas ahí, evidentemente, porque falta un elemento muy importante, pero sí escenas de pánico, de lucha de supervivencia el más fuerte dentro de los vagones de tren. Es decir, a veces llegaban a las estaciones terminales de Auschwitz, de Sobibor y de Treblinka, llegaban vagones que cuando abrían los vagones estaba todo el mundo muerto dentro. Era absolutamente increíble, era una cosa demencial. A veces llegaban muertos pues, por las condiciones del viaje, que se los habían cepillado a todos de frío, de hambre o de sed, o de un golpe de calor, y a veces llegaban muertos y los alemanes no sabían por qué. Y es que se había desatado una situación de pánico, de pánico colectivo, una especie... Somos muy animales en el sentido no peyorativo de la palabra, somos muy animales en el sentido que tenemos reacciones muy primarias. Cuando nos asustamos como una manada, le tenemos miedo al fuego. Ahora de repente alguien grita fuego por aquí y salimos corriendo todos hacia la puerta apartándonos a empujones. No salimos ordenadamente diciendo, pase usted primero, por favor. No, faltaría más. Entonces... de ahí surgió un poco esa historia. Me apetecía trasladar esa cosa que me había impactado tanto cuando lo había leído a una novela. Y después decía que nos encanta pasar miedo porque es que es muy curioso. Es decir, cuando pasamos miedo realmente en el fondo lo estamos pasando un poco mal. Y sin embargo es como una sensación un poco masoca, ¿no? Es decir, qué mal lo estoy pasando y qué bien lo estoy pasando a la vez. Y eso es porque en el fondo cuando leemos una historia de terror, cuando vemos una película de terror, cuando vemos una serie de terror, sí, estamos pasando miedo, pero estamos pasando miedo de una manera controlada. Controlada en el sentido de que
eso está ahí y yo estoy aquí. Es decir, yo no voy a pasar... eso que me está asustando no va a cruzar a este lado del libro, no va a cruzar a este lado de la pantalla de cine, no va a cruzar a este lado de la pantalla de la tele. Entonces es una manera que tenemos de aprender a enfrentarnos a nuestros propios miedos, es decir, de llegar a una cosa que nos asusta y decir, vale, muy bien, ahora sé enfrentarme a esto. Que conste que es bastante más difícil generar una situación de terror, por lo que os decía antes, que generar una situación cómica, por ejemplo. Y eso que generar una situación cómica es muy difícil, pero conseguir arrancar una sonrisa es más fácil que conseguir que alguien esté pasando miedo de verdad. Entonces, ¿cómo? ¿Que no estás de acuerdo? A ver, he dicho con muchos matices, ojo, y he dicho que es muy difícil, pero el splastic, el humor de monda de plátano, es decir, el tipo que tropieza, se cae y se pega un golpe, eso lo hemos visto un millón de veces y es capaz de arrancar una sonrisa siempre. El conseguir asustar a alguien también es fácil, el susto es fácil, el sobresalto, ahora de repente aparece aquí un tipo de una trampilla y me pega un susto, pego un bote que me agarro ahí. Pero conseguir que alguien pase miedo, que se genere una sensación a su alrededor de intranquilidad, de ansiedad, de angustia, de coño, que no está pasando nada y yo lo estoy pasando mal. Eso es muy, muy difícil, porque eso es una cosa que tienes que ir tejiendo desde muy lejos, muy lentamente, de una manera que sea muy sutil, que el lector no se dé cuenta, hasta que en el momento en el que se da cuenta y mire a su alrededor se note que está atrapado. Y ojo, yo no he dicho en ningún momento que hacer reír sea fácil, he dicho que hacer pasar miedo es más difícil, hay un matiz muy importante. Sí. No lo sé, eso daría para un debate enorme. Pero tú piensas que solo hay dos cosas, cuando nacemos solo hay dos cosas que nos asustan. La oscuridad y caernos. De hecho, uno de los pocos autorreflejos que tiene un bebé cuando nace es el gesto de agarrarse. Es decir, porque son miedos atávicos que tenemos clavados. Entonces, no sé, yo esto supongo que está abierto a mucha discusión, supongo que habrá gente que diga que arrancar una sonrisa es terriblemente difícil y mucho más difícil que asustar a alguien. Yo personalmente, mi opinión, y puedo estar absolutamente equivocado, pienso que no, que es al revés, por lo que os he explicado, pero bueno, quiero decir que es mi opinión, no estoy sentando cátedra ni muchísimo menos porque evidentemente soy humano, soy falible y me puedo equivocar, pero vamos, esa es la conclusión a la que he llegado después de cierto tiempo, pero vamos, me puedo equivocar. ¿Proyectos nuevos? ¿Estás hablando de un proyecto recién presentado? Pues sí, ya estoy ya con mi siguiente novela, saldrá para finales del año que viene. Y no puedo contar mucho de ella, porque, a ver, no puedo contar, o sea, sí que puedo contar que es, pues mira, es que también es complicado. Puedo decirte simplemente que es, que si te voy a explicar, el leitmotiv, si el leitmotiv de Apocalipsis Z era ¿qué sucedería si un día el mundo se cae a pedazos y tú eres uno de los últimos supervivientes? Si el leitmotiv del último pasajero es ¿qué sucedería si un día te encontrases a bordo de un barco encantado y no pudiese escapar? El leitmotiv de esta novela es ¿qué estarías dispuesta a hacer para proteger a tu familia y a tus seres queridos? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde? Exactamente cuál es tu límite. Y hasta aquí volar. Pero te arranca el título. Bueno, sí. ¿Alguna más? ¿No? ¿Cómo vamos? Pues entonces, si no tenéis ninguna pregunta más, dejadme acabar dándoos las gracias por estar aquí, por aguantar mis teorías, mis ideas y estas historias. Y nada, nos vemos en otras novelas. Muchas gracias.